Hola muchachos, bienvenidos a su clase de español de lengua materna. Me da gusto volver a verlos. Comenzamos. El tema de hoy es la diversidad lingüística. Abordaremos cómo se relaciona el idioma con la identidad. El fin en mente de nuestra clase, pues, es conocer la diversidad lingüística de Hispanoamérica. Es que Hispanoamérica es un territorio multicultural. Si bien la lengua hablada en todo este territorio y que la identifica como Hispanoamérica es el español, existen otras muchas lenguas nativas y de otro origen que enriquecen la diversidad de idiomas de América Latina. Por eso es que quiero que mediante la plataforma Menti ustedes me digan qué otras lenguas conocen o han escuchado, ya sean indígenas o europeas. Díganmelo por favor. Esta es la nube que se formó con sus respuestas. Gracias, chicos. Pues bien, para poder entender muy bien esta diversidad lingüística es necesario ubicarnos de manera fehaciente en la geografía de Hispanoamérica. Muy bien. Sabemos que el idioma es el elemento cultural más humano que un pueblo posee, porque la lengua es la forma de ver el mundo, es la manera en que percibimos la realidad. En Hispanoamérica, el español llegó como un instrumento de dominación junto con la conquista, es decir, la invasión del territorio del continente americano por parte de europeos. Estos impusieron el español como la lengua oficial, prohibiendo en muchos lugares el uso de las lenguas nativas. Muy bien, esto dio origen a que en la mayoría de este territorio se hablara el español como una lengua oficial y de manera mayoritaria. Por ejemplo, México se encuentra dentro de los 10 países con más diversidad lingüística. ¿Por qué? Porque al lado del español que fue impuesto por los españoles, existen otras muchas lenguas indígenas que existían en diferentes partes del territorio de lo que ahora conocemos como México. Por ejemplo, estaban los mayas, los mexicas que hablaban el náhuatl, en Oaxaca los mixtecos, los zapotecos, en el norte pues estaban los tarahumaras, los tamaulipas y muchas otras culturas, ¿no? En cada región tiene sus propias lenguas indígenas. Entonces, entendemos Hispanoamérica como el territorio de América donde se habla español, por eso es Hispanoamérica. Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es Hispanoamérica de América Latina, ¿sí? América Latina abarca a todos los países abajo del río Bravo, es decir, de Estados Unidos para abajo todo es Latinoamérica, incluyendo a Brasil, a algunos países del Caribe donde se habla francés. Hispanoamérica solamente son los países donde se habla español, por eso es que, como vemos en la imagen, Brasil y las Guyanas francesa e inglesa pues quedan fuera, porque ahí no se habla español sino portugués, francés e inglés. Por eso es que Brasil queda fuera de lo que es Hispanoamérica. Eso es muy importante. Entonces el español se acompaña de otras muchas lenguas que están en uso en Hispanoamérica, y a su vez el español, como esas otras lenguas, tienen dialectos. Es muy importante entender que un dialecto es una variante de una lengua, es decir,
forma que utiliza algunos vocablos diferentes y algunas formas gramaticales diferentes a la lengua original. Por ejemplo, el español tiene dialectos en muchas partes, ¿no? Esos dialectos a veces también se convierten en argots, en formas de hablar muy localizadas en varias regiones. Entonces es muy importante entender que las lenguas indígenas no son dialectos, son idiomas como el inglés, como el francés, pero se les ha llamado a veces dialectos pues para discriminarlos, ¿no? Es una manera de decir, de insinuar que ni siquiera son lenguas, que son simplemente dialectos, pero no, es un error. Las lenguas indígenas son tan idiomas como el inglés, como el francés, como el alemán, pero tienen variantes, y esas variantes de una lengua se les llaman dialectos. Muy bien, entonces, como decíamos, el español en un principio fue un idioma impuesto, fue un instrumento de dominación que los españoles utilizaron pues para dar cohesión a su territorio. Pero una vez que el español fue instaurado como lengua mayoritaria, los hablantes de Hispanoamérica pues se apropiaron de ese idioma y durante un periodo más o menos de 300 años lo pudieron utilizar ahora como un instrumento de liberación, es decir, fue el idioma en el que redactaron sus constituciones, sus declaraciones de libertad, las aboliciones de la esclavitud y pudieron independizarse de la corona española. Entonces convirtieron esa lengua, que en un principio era un instrumento de dominación, en un instrumento de liberación. Entonces, de ahí viene la diversidad lingüística de Hispanoamérica. Muy bien, entonces vamos a platicar un poco de esta lengua del español, ¿no? Que es una lengua, pues, que tiene su origen en el latín vulgar, como ya hemos platicado en otras ocasiones en clase. Por eso se les llama una lengua romance, es decir, una lengua que deriva de la lengua que hablaban los romanos, ¿verdad? Pero no cualquier romano, sino principalmente los soldados. Y los romanos conquistaron España hacia el siglo I antes de Cristo, y el latín vulgar se mezcló con las lenguas autóctonas indígenas de España y dio origen al castellano, al español que conocemos ahora. Pero en el siglo VII España fue invadida otra vez, fue invadida esta vez por los árabes, que permanecieron ahí durante 8 siglos, ¿sí? Durante 800 años. Por lo tanto, el español pues también tiene mucha influencia del árabe y de muchas otras lenguas europeas, ¿no? Pero está evolucionando todo el tiempo está en cambio, está en actualización, digamos. ¿Por qué? Porque son los hablantes los que les dan vida a una lengua. Somos los que hablamos el idioma, los que vamos determinando estos cambios. Y en la actualidad, pues para poder adaptarnos al avance de la tecnología, al uso de todos estos dispositivos de comunicación, las redes sociales, por ejemplo, como todo esto ha surgido principalmente en países de habla inglesa, donde domina el inglés, como Estados Unidos, por ejemplo, pues utilizamos muchísimas palabras provenientes de ese idioma para poder referirnos a actividades relacionadas con el uso de dispositivos y de redes sociales. A estas palabras se les llama anglicismos, que también ya lo vimos en clase, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el español, aunque sabemos que obviamente la lengua con mayor número de hablantes en la actualidad en el mundo pues es el chino mandarín, ¿no? Son 1.400 millones de chinos, es decir, son algo así como 14 Méxicos. Entonces, pues obviamente es la lengua más hablada, pero todavía no es un instrumento internacional. Todavía el chino principalmente solamente se habla en China. En cambio el español sí es un instrumento internacional. ¿Por qué? Porque es una lengua que se habla en muchos lados, en muchos
continentes del mundo, en la mayoría. Solamente en Oceanía no se habla, pero como vemos en la imagen, sí se habla obviamente en América, se habla en Europa, se habla en África se habla español en Guinea Ecuatorial y en Marruecos. ¿Por qué? Porque son países que estuvieron bajo la influencia de España durante siglo XV, siglo XVI. Y en Asia, en el continente asiático, se habla en Filipinas. Filipinas debe su nombre al rey Felipe II, y ahí se hablan principalmente 3 idiomas, que son el español, el inglés y el tagalo, que es la lengua de los nativos filipinos. Muy bien, entonces el español es una lengua internacional porque es utilizada en muchos países y no es un instrumento nacional como el chino, que solamente se habla pues en China. Entonces por eso es que es uno de los idiomas más estudiados, ¿sí? Por ejemplo, vemos que es el 4º idioma más estudiado en el mundo, después del inglés, el francés, el chino, el alemán, ¿no? Está el español. Muy bien, esto se refiere sobre todo a su importancia comercial, ¿no? Hispanoamérica es un territorio en el continente que está en constante crecimiento, por lo tanto su actividad comercial es enorme, sobre todo con el área del Pacífico, con el oriente, ¿verdad? Con los países del sudeste asiático, por ejemplo, y son ellos los que están afanosamente aprendiendo el español, ¿no? Mandan a sus jóvenes estudiantes a México, sobre todo, porque México es el país donde tenemos un español un poco más estándar. Y vienen aquí a estudiar el idioma, a aprenderlo para poder regresar luego a trabajar a sus países en importaciones, en el área comercial. Muy bien, también es el 2º idioma en importancia internacional, ¿no? Después del inglés, por lo que acabamos de decir, ¿no? Su importancia es sobre todo debido a la actividad comercial. Muy bien. También es el 3er idioma más utilizado en las redes sociales, ¿no? Somos gran cantidad de hispanohablantes. Somos 3.885 millones de usuarios en dicha red en el mundo, ¿sí? Que se comunican en español. Somos la 2ª lengua más utilizada en Facebook, también después del inglés, ¿no? Esto no sé si sea bueno o malo, pero es una realidad. Y tenemos un porcentaje de nativos no tan grande, es decir que un país entre mayor porcentaje tenga de hablantes nativos, quiere decir que tiene menos diversidad, ¿sí? Por eso es que México no está en primer lugar, ¿no? Sino que estamos, como podemos ver en la lista, en un lugar muy alejado. ¿Por qué? Porque tenemos mucha diversidad lingüística, es decir, que tenemos todavía la existencia de muchas lenguas indígenas vivas que se hablan constantemente en México, no así como en Argentina, que tiene menos diversidad lingüística, ¿no? Muy bien, tenemos por ejemplo países como Bolivia, donde hay también muchísimas lenguas, muchas lenguas indígenas que tienen gran importancia todavía. Les recuerdo por favor, chicos, que revisen su cronograma para poder realizar sus actividades en tiempo y forma. Les recuerdo que ahora solamente tienen que mandarme la evidencia de su actividad relevante, únicamente, y por una entrega digital. Bueno, esto fue todo por hoy. Les pido por favor que lean, que escriban, que revisen su programa de actividades y traten de ir al día. Día con día hagan el trabajo que les corresponde para que no se les acumule. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.